Buenos días, mi nombre es Sara Shpara. Yo trabajo en el Centro Nacional de Referencia de Micobacteriología del INCIENSA y hoy les voy a hablar de Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias. Durante la clase de hoy vamos a hablar de generalidades de micobacterias. Luego vamos a ver los tres grandes grupos importantes que son Mycobacterium tuberculosis, las micobacterias ambientales y la enfermedad de Hansen. Bueno, ¿qué son las micobacterias? Las micobacterias son bacterias del género Mycobacterium, como el nombre del género lo dice, y se clasifican en el filo Actinobacteria y en la familia Mycobacteriaceae. Es el único género de esa familia. Existen tres grupos de importancia clínica, como les había mencionado. El primero es el complejo Mycobacterium tuberculosis, que es el agente etiológico de la tuberculosis. Luego tenemos Mycobacterium lepra y Mycobacterium lepromatosis, que es el agente etiológico de la enfermedad de Hansen. Y luego hay todo un grupo grande y heterogéneo que se llama micobacterias ambientales, que son todas aquellas micobacterias que no son ni el complejo Mycobacterium tuberculosis ni Mycobacterium lepra y que pueden provocar un espectro muy grande de infecciones. La pared celular de las micobacterias se compone de capas delgadas de peptidoglicán y arabinogalactano. Como pueden ver aquí en la imagen, en comparación con otras bacterias como las gram positivas o las gram negativas, las micobacterias tienen una gran capa de ácidos micólicos y otros lípidos en su membrana, glicolípidos, lípido arabinomanano, y tienen una única membrana lipídica. Entonces, eso es una característica muy distintiva de las micobacterias y ahora la vamos a explorar más adelante también. Las micobacterias son microorganismos aeróbicos, no son móviles, no forman esporas y debido a esa gran particularidad que tiene su pared celular, son bacilos alcohol ácido resistentes. Al tener las contenciones de ácido de resistencia, como vamos a ver más adelante, ellos pueden retener el colorante y no se decoloran con alcohol ácido. Entonces, las llamamos bar o bacilos alcohol ácidos resistentes, como podemos ver en esta imagen de la tinción de Nielsen, donde se ven de color fucsia. Asimismo, las micobacterias tienen la particularidad de que tienen un genoma muy rico en guanina citosina, más del 60% de su genoma eh, es de guaninas y citosinas. Cuando las ponemos a crecer en cultivo, las micobacterias pueden formar eh, colonias, sean rugosas o lisas, y algunas pueden producir pigmento tanto en presencia como en ausencia de la luz. En cuanto a su crecimiento, pueden ser de crecimiento lento, como Mycobacterium tuberculosis, que crecen en más de 15 días, o de crecimiento rápido, como Mycobacterium abscessus, que crece entre 3 a 7 días. Y algunas no son cultivables. Por ejemplo, Mycobacterium lepra no es cultivable en medios de cultivo en el laboratorio. La mayoría tiene una temperatura óptima de crecimiento entre 25 a 45 grados, aunque casi que todas van a crecer a 37 grados. Y tenemos que emplear medios de cultivo especiales para que crezcan, como Lowenstein Jensen, que es el medio de cultivo sólido más utilizado, o el Middlebrook 7H9, que es un medio líquido. Algunas, como Mycobacterium abscessus o Mycobacterium fortuitum, pueden crecer en agar sangre también. Aquí podemos ver varios crecimientos de las micobacterias en cultivo sólido Lowenstein Jensen. Entonces, como pueden ver aquí, em, hay una diversidad en su morfología, en la morfología de las colonias. Por ejemplo, de este lado, del lado izquierdo, tenemos las que crecen rápidamente, de 3 a 7 días, y que tienen una morfología lisa. Por ejemplo, aquí Mycobacterium fortuitum es una micobacteria de crecimiento rápido, es lisa y no produce pigmento.
Pero estas otras, por ejemplo, Mycobacterium flay o Mycobacterium vacca, también tienen una morfología lisa, pero vean que pueden producir un pigmento. La de Mycobacterium flay puede ser un tono más rosadito, mientras que Mycobacterium vacca tiene un tono más anaranjado. Luego tenemos por otro lado las de crecimiento lento, algunos también de morfología lisa y otros de morfología rugosa. Morfología rugosa, típicamente el ejemplo más clásico es Mycobacterium tuberculosis. Vean, las colonias son rugosas, se levantan del medio y no produce pigmento y crece muy lento. Si lo comparamos, por ejemplo, con M. sulgai, que es una morfología lisa, a veces brillante, y se produce el pigmento de color anaranjado. Entonces vean que en cultivo sólido, el cultivo sólido nos permite observar esa diversidad en la morfología de las micobacterias. Bueno, ahora vamos a comenzar hablando más específicamente de Mycobacterium tuberculosis y la enfermedad que produce, que es la tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es una, bueno, la tuberculosis es una enfermedad que ha acompañado al ser humano por muchísimos años, como ahora vamos a seguir viendo. Y la bacteria en sí fue aislada por primera vez en 1882 por Robert Koch, que es un bacteriólogo alemán, y que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1905 por sus trabajos con la tuberculosis. Actualmente en el mundo, la tuberculosis se encuentra entre las primeras causas de muerte por un agente infeccioso. En el 2002 se registraron más de 10 millones de casos nuevos en el mundo para una incidencia global de 133 casos por 100.000 habitantes. Además, solo en ese año, en el 2022, se registraron más de 1 millón de muertes. Esa estadística se refleja anualmente y siempre se comporta similar. Costa Rica, como pueden ver aquí en el mapa, es un país de baja incidencia porque tiene una incidencia menor a 10 casos por 100.000 habitantes. En este gráfico podemos ver más la situación de Costa Rica, por ejemplo, la incidencia desde 1950 hasta el 2021. Y vean que se han hecho muchos esfuerzos a lo largo de los años para el control y la prevención de la tuberculosis en Costa Rica y para lograr las tasas de incidencia que tenemos ahora, que son muy bajas en comparación con la región. Algunos esfuerzos que caben destacar, por ejemplo, fue la creación de la Comisión Nacional de de Tuberculosis o el establecimiento del programa de tuberculosis como tal en 1994. En 1997 se crea el Centro Nacional de Referencia de Tuberculosis, que actualmente es el Centro Nacional de Referencia de Micobacteriología. En el 2004 se implementa el tratamiento estrictamente supervisado de la tuberculosis y en el 2006 y en el 2013 la OMS empieza a desarrollar estrategias que las llama Alto a la TB y Fin a la TB para que los países tengan más insumos para poder trabajar hacia la eliminación de la tuberculosis. Hay una meta a nivel de la OMS que es eliminar la tuberculosis como problema de salud pública para el 2050. Y para lograrlo, sí se tienen que hacer grandes esfuerzos porque la incidencia a nivel mundial pues no ha bajado drásticamente. En Costa Rica hemos hecho grandes esfuerzos y somos de los pocos países que pueden lograr la meta de eliminación, ya que tenemos una incidencia menor a 10 casos por 100.000 habitantes. La tuberculosis, entonces, bueno, vamos a ver ahora la clínica y la patogénesis. La tuberculosis es una enfermedad de transmisión aérea, se transmite de persona a persona y una vez que una persona se contagia con el bacilo de la TB, desarrolla un cuadro de infección latente o una infección subclínica, donde la infección está controlada. Ahora vamos a ver más en detalle cómo se controla. Sin embargo, esta infección latente puede volverse infección activa y se estima que un 2/3 de la población mundial tiene tuberculosis latente. Y de estos, entre un 5 y un 10% va a desarrollar tuberculosis activa, o sea, la enfermedad como tal en sí.
Hay personas que pueden pasar toda su vida con tuberculosis latente que no se van a dar cuenta eh, y que nunca van a desarrollar la enfermedad activa. Algunos factores de riesgo que llevan a que las personas con tuberculosis latente desarrollen tuberculosis activa es principalmente y la más importante la coinfección con VIH, pero también otras formas de inmunosupresión, algún tratamiento inmunosupresor o alguna enfermedad también inmunosupresora, diabetes mellitus, malnutrición y otros factores sociales como pobreza, sobrepoblación, vivienda en muy mal estado, condiciones hacinadas, donde la gente vive hacinada. Todos estos son factores de riesgo que pueden llevar a que una persona desarrolle tuberculosis activa. Bueno, cómo ocurre la infección en en una persona? Entonces, la infección va a comenzar cuando Mycobacterium tuberculosis ingresa a los pulmones por inhalación, como podemos ver aquí en en la figura de la izquierda, y va a alcanzar los alvéolos pulmonares y se van a encontrar con los macrófagos presentes en los alvéolos. Se dice que esos macrófagos a veces pueden eliminar la bacteria, aunque la bacteria tiene sus mecanismos de escape, ¿verdad? Para evadir la respuesta inmunitaria. Entonces, si los macrófagos no logran eliminar la bacteria, ¿qué va a pasar? Esta va a invadir el parénquima pulmonar y va a infectar el epitelio pulmonar. ¿Y cómo infecta el epitelio pulmonar? Migrando a través del epitelio o mediante los mismos macrófagos pulmonares. Entonces, las células dendríticas o los monocitos van a transportar a Mycobacterium tuberculosis a los nódulos linfáticos que hay en el pulmón. Y entonces, en los nódulos linfáticos se van a activar los linfocitos T, se van a reclutar otras células del sistema inmune y se va a establecer esto que vemos aquí en el lado izquierdo, en el lado derecho de la imagen, que es la lesión típica de la tuberculosis, que es un granuloma. Un granuloma se compone en su capa externa de células T y células B y en su interior de células dendríticas, de macrófagos y de monocitos que albergan la bacteria. En este punto, si el granuloma se mantiene así y logra controlar la infección, entonces ahí es donde hablamos de tuberculosis latente. Entonces, tiene una infección latente controlada. Y aquí es donde las personas a veces pasan años y no se dan cuenta. Y no pasa nada. A veces la gente vive así toda su vida y no sabe que tiene tuberculosis latente. ¿Qué sucede? A veces Mycobacterium tuberculosis, en vez de quedarse latente, pues se replica dentro del granuloma. Y si el granuloma falla en contener esa infección, entonces la bacteria se disemina al resto del parénquima pulmonar y a otros órganos como cerebro, riñones, hígado, etcétera. La tuberculosis puede llegar a cualquier órgano, puede alcanzar el tejido sanguíneo y reingresar al pulmón para ser expulsada por el tracto respiratorio al exterior. En este punto, cuando ya la persona expulsa las bacterias por su tracto respiratorio, es infecciosa y tiene tuberculosis activa. Hay muchos factores, como les comenté, que pueden llevar a que una persona desarrolle tuberculosis latente y que pase activa, que pueden ser tanto del ambiente, del mismo huésped o hasta de factores de virulencia de la propia bacteria. ¿Cómo es el granuloma? El granuloma inicialmente, como podemos ver en la foto de la izquierda, es rico en células inmunitarias y tiene muchos vasos sanguíneos. Los bacilos pueden residir extracelularmente, como les comentaba antes, y en macrófagos espumosos y activados. A medida que el granuloma madura, entonces, y que la bacteria se replica, el centro de este granuloma comienza a necrotizarse y se produce esa necrosis gaseosa también muy característica de la tuberculosis. Y se necrotiza desde el centro hacia afuera y destruye la vascularización de forma gradual. Y cuando este granuloma en necrosis se encuentra con una vía respiratoria, este centro necrótico, como pueden ver en la foto de la derecha, se fusiona con la vía respiratoria, digamos,
para formar una cavidad y entonces tanto las bacterias intracelulares como las que están extracelulares se liberan a la vía respiratoria y luego aparecen en el esputo del paciente. La- Ahora bien, ¿cuál es la presentación clásica de la TB? Es la TB pulmonar. La mayoría de los casos van a ser pulmonares únicamente y los síntomas clásicos son tos crónica, producción de esputo, pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna y hemoptisis. La tuberculosis extrapulmonar, como ya vimos, puede ocurrir por diseminación de la bacteria a otros órganos y la podemos encontrar en cualquier órgano. Y entonces ahí los síntomas van a ser dependiendo de cuál órgano está afectando. Por ejemplo, si afecta el cerebro, entonces va a tener síntomas cerebrales o nerviosos. ¿Cuál es el tratamiento de la TB? ¿Y cuál es el mecanismo de acción de los antibióticos que se emplean en el tratamiento? Como les mencioné al principio, hace muchos años, para la tuberculosis se estableció un tratamiento acortado estrictamente supervisado. Se ha visto que cuando el tratamiento de la tuberculosis es supervisado, entonces hay más adherencia al tratamiento y la tasa de curación es más alta, los pacientes se curan, no desarrollan resistencia. Entonces, desde hace muchísimos años, el tratamiento es supervisado. Para la tuberculosis, que es sensible a los antibióticos, el tratamiento hay varios esquemas, digamos que los más usados es este de 6 meses diario, que son 2 meses de isoniazida, rifampicina, tambutol y piracinamida y 4 meses de isoniazida y rifampicina. De hace unos años para acá hay una nueva recomendación de la OMS para que ya los países la implementen para disminuir el tiempo del tratamiento, porque 6 meses es muy largo y hay países donde es muy difícil supervisar el tratamiento y las personas no tienen adherencia. Entonces, esta nueva recomendación de 4 meses viene a pues tratar de mejorar la adherencia al tratamiento, que son 2 meses con isoniazida, rifampicina, moxifloxacina y piracinamida y 2 meses con isoniazida, rifampicina y moxifloxacina. De todas maneras, ven que son tratamientos muy prolongados y son multidrogo, o sea, tienen que usarse 4 antibióticos mínimo para el tratamiento de la TB y es muy difícil para los pacientes. Cuando hablamos de TB resistente, ahora vamos a hablar un poquito más. El tratamiento nuevo y más recomendado es 6 meses con bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacina. Sin embargo, pueden haber otros tratamientos dependiendo de la disponibilidad de las drogas en los países o de cómo reacciona un paciente a una droga. Entonces, el tratamiento se puede prolongar hasta por 9 meses o 18 meses para la TB resistente y se pueden usar otros antibióticos. Por ejemplo, aquí en este cuadro podemos ver grupos de drogas que se recomiendan para la tuberculosis resistente y que normalmente se usan en ese orden. Primero se recomiendan las del grupo A, que son levofloxacina o moxifloxacina, bedaquilina y linezolid. Y si estas no se pueden usar, bueno, se usan algunas del grupo B, como clofazimina y cicloserina. Y si no, se pueden usar algunas del grupo C, cuando las del grupo A y el grupo B no se pueden usar, y son estas otras. Pero aquí los tratamientos son más prolongados, son largos y bueno, son muy difíciles. Ac- em, a nivel mundial, hay ciertos países que tienen altas tasas de incidencia de tuberculosis resistente. Aquí en Costa Rica, pues gracias al buen programa que tenemos de tuberculosis, las tasas de resistencia son muy bajas y si acaso tenemos 1 o 2 casos de tuberculosis resistente al año, lo cual es muy bajo en comparación con otras regiones. Ahora vamos a ver la definición de, de la TB resistente, pero antes vamos a ver los mecanismos de resistencia, los mecanismos de acción, perdón, de los antibióticos. Entonces, tenemos antibióticos que pueden inhibir la síntesis de pared celular. Por ejemplo, la isoniazida, que actúa a nivel de la síntesis de ácidos micólicos en la cadena de síntesis, así como el etambutol, que inhibe la síntesis de arabinogalactano,
y también el bretomanid. Estos actúan a nivel de la pared celular. Tanto la isoniazida como el etambutol son drogas de primera línea, o sea, se usan para el tratamiento de la TB sensible. La bedaquilina, que es un antibiótico muy reciente, que es uno de los pocos antibióticos que se han descubierto o que se han desarrollado para el tratamiento de la TB en los últimos años, y que y se ha incorporado recientemente a los esquemas de tratamiento, se usa principalmente para la TB resistente y actúa a nivel de la síntesis de ATP y nivel de la síntesis de ATP. Luego tenemos la piracinamida, que es un antibiótico de primera línea que actúa a nivel más bien de la membrana celular y hace una disrupción de la membrana. Luego tenemos las quinolonas, que las quinolonas, bueno, son antibióticos que se usan también para otros grupos bacterianos y que lo que hacen es inhibir la síntesis de ADN, inhibiendo la ADN girasa. Entonces, los que se usan principalmente para el tratamiento de la TB, pues es la moxifloxacina y la levofloxacina. Luego tenemos los antibióticos que inhiben la síntesis de ARN a nivel de la ARN polimerasa, que son la rifampicina y la rifampicina, por ejemplo, y la rifampicina es el antibiótico más importante del esquema de tratamiento en primera línea, junto con la isoniazida, ¿verdad? Y finalmente tenemos los aminoglucósidos que inhiben la síntesis de proteínas, así como el linezolid. Los aminoglucósidos se usaban mucho antes para el tratamiento de segunda línea, sin embargo, debido a los efectos adversos que causan, como necrosis o fallo renal, entonces ya no se recomienda su uso y por eso ahora el nuevo esquema de tratamiento para la tuberculosis resistente incluye la bedaquilina y el linezolid, que tienen menos efectos adversos que los aminoglucósidos inyectables. Ahora, entonces, ¿cómo definimos las formas resistentes de la tuberculosis? La tuberculosis multiresistente se conoce como MDR-TB y es cuando un caso es resistente a isoniazida y a rifampicina. Estos dos son los antibióticos más importantes en el esquema de primera línea. La siguiente forma más resistente de la TB es pre-XDR o pretuberculosis extremadamente resistente, que esta es una tuberculosis MDR que además es resistente a las fluoroquinolonas. Entonces es resistente a isoniazida, rifampicina y a todas las fluoroquinolonas. A partir de aquí tenemos que usar un tratamiento de em, segunda línea o que no incluya quinolonas en el esquema. Entonces ahí sí es muy difícil establecer un esquema. Y luego la tuberculosis extremadamente resistente, que además de ser resistente a isoniazida, rifampicina y a todas las quinolonas, es resistente al linezolid o bedaquilina. Entonces, estos casos, pues no son muchos. Aquí en Costa Rica no tenemos ni pre-XDR ni XDR, pero en el mundo sí se registran y son muy difíciles de tratar y tienen una alta tasa de mortalidad y una baja tasa de curación. ¿Cómo es que se adquiere la resistencia a los antibióticos en la tuberculosis? La resistencia a los antibióticos en el complejo Mycobacterium tuberculosis se adquiere por mutaciones cromosómicas en algún gen involucrado en el mecanismo de acción del fármaco. Ahora les voy a dar unos ejemplos. No existe la evidencia de transferencia horizontal de genes. Solo van a ocurrir por mutaciones puntuales cromosómicas. Entonces, en un caso de TB, para que una persona adquiera la resistencia puede ser de dos maneras. Que haya sido infectada con una cepa resistente, ¿verdad? Esa es una. Y la otra opción es que durante su tratamiento adquiera la resistencia por falta de adherencia, por antibióticos de mala calidad, por tomar esquemas que no son multidrogas, que incluyen menos de 4 antibióticos. Todo esto hace que la bacteria mute y entonces lleve a la resistencia al antibiótico. Lo más importante realmente es la falta de adherencia a los tratamientos que lleva a resistencia. Eso es común.
En este cuadro podemos ver ejemplos de genes involucrados en el mecanismo de acción del antibiótico que si mutan, entonces la bacteria va a desarrollar resistencia. Por ejemplo, para el rifampicina y isoniazida, que son los antibióticos más importantes en el esquema de primera línea, entonces una mutación en el RPO beta, entonces va a llevar resistencia al rifampicina. Hay una región en el RPO beta que es la subunidad B de la ARN polimerasa, que se llama un hotspot y donde ocurren el 95% o más de las mutaciones que dan resistencia al rifampicina. Para isoniazida hay más genes involucrados, porque recordemos que la isoniazida actúa o inhibe la síntesis de ácidos micólicos. Entonces, en la cadena de síntesis de los ácidos micólicos hay varias enzimas y varios genes involucrados. Los más importantes es el CATG, que codifica para una catalasa peroxidasa, y el INA, que es un promotor de otra enzima. Mutaciones en esos genes producen más del 85% de resistencia a la isoniazida. Hay otros genes también, pero esos son los más importantes. Y así para el resto, por ejemplo, para las fluoroquinolonas, mutaciones en los genes que codifican para las adenigirasas, GIR-A y GIR-B, pues van a producir una resistencia también al antibiótico. Ahora bien, ¿qué es el complejo Mycobacterium tuberculosis y por qué le decimos complejo? El complejo Mycobacterium tuberculosis se compone de linajes altamente relacionados entre sí o subespecies, digámoslo así, y con una identidad nucleotídica del 99,9%. Infectan mamíferos. Tenemos linajes que infectan humanos y linajes que infectan animales. Por ejemplo, cuando escuchamos hablar de Mycobacterium bovis, Mycobacterium capre, Mycobacterium origis, pinnipedi, Mycobacterium microti, estos provocan tuberculosis en animales y un contacto estrecho entre el animal y un humano puede provocar una zoonosis. La más frecuente y la más conocida es por Mycobacterium bovis en ganado vacuno, donde si hay una finca con ganado positivo por tuberculosis, las personas que trabajan directamente con el ganado pueden infectarse con tuberculosis. Y lo que vamos a aislar de los pacientes humanos es esta bacteria, Mycobacterium bovis, pero sigue siendo tuberculosis. El cuadro es un cuadro de tuberculosis, tanto en los animales como en los humanos. Pero los más importantes en los humanos son los linajes que son específicos de humanos, que son 7 linajes del 1 al 7. Los linajes del 1 al 4 y el 7 los vamos a llamar Mycobacterium tuberculosis en sentido estricto. Y los linajes 5 y 6 los vamos a llamar Mycobacterium africano. Estos linajes que afectan humanos están muy asociados, o sea, la distribución de estos linajes, la distribución geográfica de estos linajes, están muy asociados a ciertas regiones. Y algunos sí van a ser de una distribución global. Por ejemplo, el linaje euroamericano, que es el linaje 4, que lo vemos aquí en el mapa como bolitas rojas, vean que está repandido en el mundo. Y donde más está es en el continente americano y en Europa, pero en todo el mundo está. Sin embargo, si vamos a ver el linaje 7, que es el linaje que está muy restringido a Etiopía, por ejemplo, o por ejemplo el Mycobacterium africanum, que son los linajes 5 y 6, están también un poco restringidos al continente africano, aunque en los últimos años, con tanta migración y globalización, pues estos linajes los hemos, por ejemplo, Mycobacterium africanum, aquí en Costa Rica tenemos muy poco, pero sí hemos detectado. ¿Y por qué vemos esa distribución geográfica de los linajes y, y esa expansión de algunos más que otros? Bueno, se piensa que el complejo Mycobacterium tuberculosis surgió hace muchos años, 70.000 años, desde el surgimiento del ser humano casi, y acompañó al ser humano en sus migraciones fuera del continente africano, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Entonces, y el complejo Mycobacterium tuberculosis se expandió
como consecuencia de aumentos en la densidad de la población. Recordemos que mientras más hay población en un lugar, más hacinamiento, más densidad, es más probable que se transmita la tuberculosis. Entonces, como se expandió por el aumento de la densidad del ser humano, de la población humana durante el periodo neolítico, y siempre se adaptaba a los cambios de las poblaciones humanas. Entonces, por ejemplo, si un grupo de humanos modernos migró hacia el este asiático, pues aquí se desarrolló el linaje 2, que es el linaje este asiático. Para los grupos que migraron hacia Europa y luego hacia América, los acompañó o se fue evolucionando con ellos el linaje 4 y así. Por ejemplo, aquí en la en la imagen de la derecha, vemos que el linaje 2, que es el linaje del este asiático, eh, ocurrió más o menos cuando llegaron los humanos modernos al este asiático y ahí se fue expandiendo y fue evolucionando durante el neolítico. Y hay una familia de ese linaje que se llama familia Beijing, que es una familia del complejo MTB que es altamente virulenta, desarrolla resistencia con facilidad y se piensa que su expansión se debe al establecimiento de la agricultura y etcétera. Entonces vean que el complejo MTB es una bacteria que coevoluciona con el ser humano y que nos ha acompañado en nuestra historia desde hace muchísimos años, desde que el ser humano migró fuera de África. Bueno, ¿cómo es el diagnóstico de laboratorio de la tuberculosis? Y cómo lo hacemos aquí en Costa Rica también. La muestra de elección para diagnosticar tuberculosis es el esputo, porque la TB pulmonar es el cuadro más común. El esputo se debe de recolectar en recipiente de boca ancha, de plástico transparente, similar al recipiente de la orina, y que tiene que tener una capacidad de hasta 50 mililitros, idealmente. Normalmente se recolectan dos muestras de esputo, idealmente al momento de la consulta y luego una a primera hora de la mañana siguiente. Y en su defecto, si eso no es posible, si el paciente vive muy lejos, si no se puede trasladar a dejar la muestra, etcétera, entonces podemos tomar una muestra media hora después de haber tomado la primera. Pero idealmente la segunda muestra debe ser de la mañana, muestra matinal. Una buena muestra tiene entre 3 y 5 mililitros, es mucoide, espesa, de color amarillento y verdoso. Las salivas o las secreciones nasales no son una buena muestra, porque recordemos que la tuberculosis se establece en el tracto respiratorio inferior y casi que no hay bacterias en el tracto respiratorio superior. Sin embargo, aunque la muestra sea salivosa o con secreciones nasales, siempre se analiza porque podrían eventualmente tener bacilos. Entonces aquí vemos una imagen que nos muestra una muestra purulenta, mucoide, esto es pura saliva, una muestra sanguinolenta, eh, y todas se van a procesar. Obviamente la mucoide, la purulenta y la sanguinolenta se prefieren sobre una muestra salivosa. La sanguinolenta tiene el problema de que nos podría interferir con los métodos moleculares, pero a veces no. Entonces siempre las procesamos, independientemente de su consistencia. Para el diagnóstico de la TB extrapulmonar, bueno, para el diagnóstico de la TB pulmonar podemos usar otras muestras respiratorias ya más representativas del tracto respiratorio inferior, como el lavado bronquial, un lavado bronquial alveolar, un aspirado bronquial. Eso es principalmente para pacientes tal vez que no puedan expectorar o están hospitalizados. Podemos usar jugo gástrico. Hace unos años se usaba el jugo gástrico en niños porque los niños no pueden expectorar y se tragan en el esputo. Entonces se toma el jugo gástrico y se analiza. Sin embargo, hace también unos años se empezó a recomendar el uso de heces para el diagnóstico de la tuberculosis en niños. Y eso em, ha demostrado tener buen desempeño en el laboratorio. Pero idealmente, si pueden expectorar o tener una muestra respiratoria, eso siempre va a ser la lección número uno. Y para el diagnóstico de la TB extrapulmonar, podemos recurrir a otras muestras, por ejemplo, una orina
líquidos estériles de cualquier lado del cuerpo, pericárdico, peritoneal, cefalorraquídeo, muestras de tejido de donde sea. Por ejemplo, si sospechamos de una tuberculosis en el hígado, pues lo ideal es que del sitio de la lesión puedan tomar una biopsia que se manda al laboratorio o de los nódulos linfáticos, también biopsia de tejido linfático, etcétera. Entonces, de cualquier lado del cuerpo podemos encontrar tuberculosis y de ahí es donde hay que tomar la muestra para hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos más usados? Bueno, el más tradicional y el más convencional que ha ido en desuso es la vaciloscopía, que es un examen microscópico que emplea la tinción de Sil-Nielsen o una tinción fluorescente de auramina para detectar la presencia o ausencia de bacilos alcoholáceos resistentes en la muestra. Actualmente la vaciloscopía solo se recomienda para muestras de esputo y casi ni se recomienda porque si tengo un método molecular, se debe preferir usar el método molecular antes de la vaciloscopía, ya que como vamos a ver ahorita, la vaciloscopía tiene una baja sensibilidad. El diagnóstico molecular es un ensayo de laboratorio basado en una PCR, normalmente en tiempo real, para detectar rápidamente el complejo Mycobacterium tuberculosis y además la mayoría de los métodos moleculares permiten también detectar simultáneamente mutaciones de resistencia a rifampicina. Entonces, de una vez vamos a saber si el caso tiene una resistencia a rifampicina, que recuerden es el antibiótico más importante del tratamiento de primera línea. Y finalmente el cultivo, que es el método de referencia o el gold standard, que vamos a usar medios de cultivo especiales como lo es en Jensen o Middlebrook para detectar crecimiento. Es el único método que nos va a permitir detectar viabilidad de los bacilos. ¿De acuerdo? En este gráfico aquí de la izquierda vemos el límite de detección versus el tiempo que dura la prueba, por ejemplo. El cultivo es muy sensible, tiene un límite de detección bajísimo, pero dura mucho, dura como 15 a 22 días. Entonces tenemos métodos moleculares, el más usado es el Expert MTB-RIF Ultra, que tiene una sensibilidad muy baja, muy buena y es muy rápido. Por eso se recomienda en vez de la vaciloscopía. Vean que la vaciloscopía tiene un límite de detección muy alto de 10 a la 4 bacterias. Es un método muy sencillo, muy rápido, muy fácil, muy barato, pero la sensibilidad es muy bajita, casi como el del 70 o 75% versus los métodos moleculares que superan el 92-95%. Entonces, vamos a ver en más detalle la vaciloscopía. La vaciloscopía está basada, es una técnica de microscopía que se basa en la detección de bacilos alcoholáceos resistentes o VAR en una muestra. Como vimos al principio, las micobacterias tienen la propiedad de no decolorarse en presencia de alcohol ácido, entonces retienen el colorante y esto es lo que usa la vaciloscopía, esa característica de las micobacterias. Es semicuantitativa porque la presencia de bacilos se va a reportar en cruces, una, dos, tres cruces. Y podemos usar la tinción de Sid-Nielsen, la convencional, la más usada. Y también se puede usar la auramina, que es la tinción fluorescente, aunque esta ya casi no se usa. Se usa más la tinción de Sid-Nielsen o los métodos moleculares. ¿Ok? También una desventaja de esta técnica es que recordemos que todas las micobacterias son VAR, sean tuberculosis o no, entonces no es específica de Mycobacterium tuberculosis. Entonces ahí la especificidad no es tan alta como el cultivo o los métodos moleculares que sí nos van a decir que es tuberculosis. Pero en países donde hay mucha tuberculosis, va a tener un alto valor productivo, que significa que en un país donde hay muchísima tuberculosis y yo le hago una vaciloscopia a un paciente y sale positiva, lo más probable es que sea tuberculosis. Además, la vaciloscopía puede ser un método de diagnóstico y también se usa como método de control de tratamiento, ya que se reporta la presencia de bacilos en esta escala semicuantitativa. ¿Cómo se prepara el extendido? Bueno, a partir de un esputo con un palillo de madera o con un asa se hace un extendido, como vemos en la imagen del centro, de 2 centímetros por 1 centímetro en el centro del portaobjetos y se pone a secar y se fija con calor. Entonces,
luego va a ocurrir y luego lo vamos a tener. Entonces en la parte de arriba vemos la tensión de sin Nielsen. Primero hacemos el extendido, fijamos con calor. Y si vamos a hacer sin Nielsen, usamos el colorante primario, la fucsina, y calentamos hasta emisión de vapores 3 veces durante 5 minutos. Luego decoloramos con alcohol ácido de 2 a 3 minutos y luego contratenimos con azul de metileno. Entonces, si hay bar, se van a ver rosados y las células y otros bacilos que no son bar, otras bacterias se van a ver azules. En cambio, con la tinción de auramina, el colorante primario va a ser la auramina y vamos a tener 20 minutos, no se calienta. Se decolora con alcohol ácido y luego se emplea permanganato de potasio como contratensión y se ve al microscopio fluorescente y los bacilos se ven fluorescentes. Aquí podemos ver una foto de libro de cómo se ve una baciloscopía, los bar fucsias y el fondo azul. En la vida real eso no es así. En la vida real podemos tener estas cosas, podemos tener precipitado de colorante, de la fucsina que tiende a precipitar y aquí están los bar. No tenemos que confundir estos cristales, ¿verdad? Y contarlos como bar. Aquí vemos los bar, los ven y tienden a formar estos grumitos, se pegan entre ellos porque recordemos que las micobacterias tienen muchos lípidos en su membrana y forman grumos, entonces, en su pared, perdón, y forman grumos por la presencia de esos lípidos, entonces se hacen así como grumitos. Vean aquí, vemos las células y otras bacterias teñidas con azul y los bar aquí tenidos de fucsia. Aquí en esta imagen podemos ver fibras mucosas, células en azul y los bar en fucsia o rosadito. ¿Cómo se reporta? Bueno, lo que vamos a ver en una tinción de Nielsen o en una baciloscopía tenida con Nielsen, vamos a ver 100 campos. Si en 100 campos no, a 100X, si en 100 campos a 100X no vemos bar, entonces vamos a reportar, no se observaron bacilos ácidos resistentes. Si vemos de 1 a 9 bar en 100 campos, se reporta un número exacto en 100 campos. Si vemos entre 10 y 99 bar en 100 campos, eso es una cruz. Si vemos de 1 a 10 por campo en 50 campos, esos son dos cruces. Y si ya vemos más de 10 bar por campo en 20 campos, ya esos son tres cruces. Es una técnica muy sencilla, muy rápida, pero es muy barata, pero es poco sensible. Y como en los últimos años el diagnóstico molecular se ha abaratado muchísimo, entonces ahora la nueva recomendación es solo usar diagnóstico molecular para el diagnóstico de la tuberculosis. Entonces, el diagnóstico molecular se basa en pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. En los manuales y guías las van a ver como NAT, que permiten la detección del material genético del complejo Mycobacterium tuberculosis. Se amplifica el material genético mediante PCR y normalmente se detecta mediante fluorescencia para tener una PCR en tiempo real. Y la mayoría de los métodos comerciales disponibles actualmente van a detectar además la resistencia a rifampicina en el gen RPO beta. Actualmente hay mucha oferta en el mercado y hay que tener cuidado porque no todos los métodos moleculares se desempeñan igual, no todos tienen la misma sensibilidad y la misma especificidad y no todos se pueden usar para cualquier tipo de muestra de forma indiscriminada. Es muy importante seguir las recomendaciones que nos da la OMS y la OPS sobre cuáles métodos moleculares usar y cuáles no. Nosotros en Costa Rica tenemos una normativa que es la norma de tuberculosis, y ahí pues especifica qué métodos moleculares se recomienda usar, en qué tipo de muestra y cuáles no se recomienda usar. En general, los métodos moleculares son muy rápidos, tienen una alta sensibilidad y especificidad, todos son muy fáciles de montar, no requieren mucha experiencia en montando métodos moleculares porque ahora todos vienen en sistemas cerrados. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y algo importante es que todos estos son métodos de diagnóstico. Nunca, nunca los vamos a emplear como control de tratamiento. ¿Por qué? Porque al ser tan sensibles, pueden seguir detectando material genético hasta por 5 años después de que el paciente tuvo tuberculosis. Entonces,
como control de tratamiento no me dice nada, no me va a decir si las bacterias están viables o no. Entonces, solo se usan actualmente por el momento como un método de diagnóstico. Para el control de tratamiento se usa la baciloscopía, pero lo más importante es hacer un cultivo para demostrar viabilidad o no de las bacterias. ¿Cuáles son algunos ejemplos de métodos moleculares recomendados por la OMS? Bueno, el más usado actualmente es el Expert MTB Reef Ultra de Cepheid, que son cartuchos. Bueno, todos estas son cartuchos o pruebas cerradas, digamos. Ujú. El otro es uno nuevo que salió hace unos años, que se llama TrueNat, MTB Plus y MTB Reef. Este es de Molbio y esta es una casa comercial de la India. Cepheid, pues es americano. Luego tenemos el de Abbott, que se llama Real Time MTV y MTV Reef. Una de Becton Dickinson, que se llama BDMAX. Luego otra Fluorotype MTB y MTBDR de Hine. Y las de Roche, que también MTB y MTB Reef. Todas estas hacen lo mismo. Detectan MTB, o sea, Mycobacterium tuberculosis complejo, y la resistencia a rifampicina. Algunas tienen para isoniazida, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que detecten la rifampicina. Y ven que esos son algunos ejemplos. Hay otras marcas también, pero como les comentaba al principio, es muy importante tener cuidado cuando uno va a escoger cuál método montar o no. Y siempre hay que guiarse por las guías disponibles que nos dicen cuál método va a ser el más óptimo en cuál muestra. Aquí les doy un ejemplo de cómo se monta un expert, que es el método más usado actualmente en Costa Rica. Entonces ven que es un cartuchito así, tiene un reactivo de muestras, que es un buffer. Vamos a mezclar dos volúmenes del buffer por cada volumen de muestra. Vamos a agitar e incubar un par de veces y vamos a introducir 2 mililitros en el cartucho y ese cartucho lo metemos al equipo. Vean que montar una muestra así es muy rápido. Y todas las otras marcas que les dije funcionan muy parecidos. Es muy fácil de montar. Y la prueba, el resultado lo vamos a tener como en una hora a lo más. Entonces, ¿cómo reportamos? En cualquier método molecular, nunca reportamos positivo o negativo. Siempre tenemos que reportar detectado o no detectado, tanto para la presencia o ausencia del complejo de tuberculosis como para la resistencia a rifampicina, siempre en términos de detección. Bueno, vamos ahora a hablar un poco del cultivo, que es el estándar de oro para el diagnóstico de la TB. Y es el método que que va a tener la mayor sensibilidad. Es muy importante también, no les mencioné antes, pero para muestras extrapulmonares, la sensibilidad de los métodos moleculares baja y entonces siempre tenemos que cultivar independientemente si montamos una prueba molecular o no. Entonces, el cultivo sigue siendo el método de mayor sensibilidad, especialmente para muestras con baja carga bacilar, como las muestras extrapulmonares, que tienen menos bacilos que un esputo, por ejemplo. La desventaja principal del cultivo son los tiempos prolongados de incubación y se tienen que usar medios de cultivo especiales como el Lowenstein Jensen y el Middlebrook. En medio sólido, Lowenstein Jensen, Mycobacterium tuberculosis, va a crecer entre 3 a 4 semanas y en medio líquido, un poquito menos, va a crecer como en 15 días. Aquí tenemos un ejemplo de un tubo Lowenstein Jensen y aquí tenemos un ejemplo de un tubo Midget, que es un medio líquido comercial eh, de, de Middlebrook. Nada más que no se produce, no se produce en el laboratorio, se compra. Las muestras que provengan de sitios anatómicos que no sean estériles se deben descontaminar para eliminar microorganismos contaminantes de la microbiota. Si no, el cultivo nos va a crecer muy contaminado. Entonces, por ejemplo, los esputos, todas las muestras respiratorias se tienen que descontaminar, todas las biopsias que provengan de piel o de cualquier sitio anatómico que no sea estéril, que tenga microbiota. Entonces, siempre vamos a descontaminar
Y el método para descontaminar recomendado es el método de Petrov, donde incubamos la muestra con hidróxido de sodio para matar las otras bacterias y las micobacterias son resistentes al hidróxido de sodio. Entonces, incubamos, centrifugamos y luego neutralizamos con buffer eh, porque tiempos prolongados de hidróxido de sodio también matan a las micobacterias. Entonces, hay que tener cuidado y luego se inocula en el medio de cultivo. Siempre en general vamos a concentrar las muestras por centrifugación. Por ejemplo, un líquido cefalorraquídeo no hay que descontaminarlo, pero hay que concentrarlo. Entonces lo centrifugamos y del sedimento se cultiva. Y ya se aplica para cualquier otra muestra. En el cultivo sólido, por ejemplo, ven aquí la imagen de Mycobacterium tuberculosis, siempre se incuba por 8 semanas y se revisa una vez por semana hasta por 8 semanas. El cultivo sólido es el medio de cultivo más usado en Costa Rica en los laboratorios porque lo producimos aquí en Inciensa y se reparte a los laboratorios y además tiene un bajo costo. El medio líquido tiene un costo muy elevado em, y la verdad es que este también se desempeña muy bien, sí crece muy bien. Si no se observa crecimiento después de 8 semanas de incubación, entonces vamos a reportar cultivo negativo. Si observamos algún crecimiento de alguna micobacteria, no solo de Hemicobacterium tuberculosis, ese cultivo positivo no se debe manipular y se debe enviar al Inciensa directamente. Recordemos que Mycobacterium tuberculosis es un agente de bioseguridad 3 y no se puede manipular en laboratorios de bioseguridad 2. Si vemos liquefacción del medio, crecimiento de contaminantes, cuando Lewis Jensen se pone azul, ahora voy a mostrarles unas fotos, o cualquier indicio de contaminación, se reporta contaminado y lo ideal aquí es volver a cultivar una nueva muestra. Las colonias del complejo Mycobacterium tuberculosis son rugosas, secas y no son brillantes. Véanlo aquí, ¿verdad? En comparación con otra micobacteria. Vean aquí, estos son crecimientos, digamos, ese es un crecimiento contaminante porque se licúa el medio. Seguramente hay una bacteria, una enterobacteria, lo más común, que licúan el medio completamente, eso es pura contaminación. Se acidifica el medio, también se pone azul el medio y este es un cultivo negativo, que se reporta negativo. Cuando un paciente tiene otra infección pulmonar que no es tuberculosis, es otra cosa, entonces, y aunque descontaminemos la muestra, va a tener tanta bacteria de la otra bacteria que le está causando la infección que nos va a provocar esta contaminación. No se van a morir todas durante la descontaminación, seguramente porque pues tiene una infección muy fuerte. Eso es lo que sucede y eso lo vemos aquí. Idealmente, entonces solicitamos una nueva muestra, pues nada más para asegurarnos que no, no tiene tuberculosis. Y entonces así se ve el cultivo negativo. Aquí vemos cultivos positivos, entonces em, aquí vemos cultivos positivos muy positivos de 3 cruces. Aquí vemos un cultivo con poco crecimiento, en aquí las colonias y aquí. En estos dos últimos de la derecha vemos un Lowenstein Jensen azul, o sea, está contaminado, pero tiene crecimiento positivo. Y aquí vemos uno contaminado con un hongo, pero también aquí tiene un crecimiento positivo. Entonces, estos casos, igual lo que hacemos es que agarramos de la parte donde vemos un crecimiento sospechoso de tuberculosis y eso es lo que identificamos. No va a ser un crecimiento puro, pero sigue siendo un cultivo positivo. La tinción de Sid-Nielsen nos va a ayudar mucho para ver la contaminación en los cultivos. Vean aquí, vemos un montón de bar y vean las bacterias contaminantes. O aquí también vemos bar en el cultivo, pero también contaminantes. ¿Cuál es la desventaja de un cultivo contaminado? Pues que no le podemos hacer prueba de sensibilidad a los antibióticos, pero le hacemos una prueba de sensibilidad genotípica, molecular, digamos. Aquí vemos un cultivo líquido, que en los cultivos líquidos las micobacterias, principalmente Mycobacterium tuberculosis, forman grumos o cordones y se ven así al microscopio como cordones, ¿verdad? Y se pegan entre ellas formando grumos por la presencia de los lípidos en la pared, como les comentaba antes. Entonces,
Recordemos que el cultivo de muestras para la búsqueda de micobacterias, tanto de tuberculosis como otras micobacterias, se debe realizar en una cabina de bioseguridad siempre y en un laboratorio de bioseguridad 2. Ahora vamos a ver cómo funcionan los laboratorios en Costa Rica, pero solo los laboratorios de segundo nivel normalmente pueden cultivar. Si el cultivo es positivo, siempre se debe referir a la INCIENSA, al Centro Nacional de Referencia de Micobacteriología, para su procesamiento en el laboratorio de bioseguridad 3. Esto es porque la Mycobacterium tuberculosis es un microorganismo del grupo de riesgo 3 y no debemos manejar cultivos positivos de Mycobacterium tuberculosis en un laboratorio de bioseguridad 2. Esto es por seguridad, por bioseguridad y para evitar cualquier tipo de accidente. Entonces, un cultivo positivo se manda de una vez a la INCIENSA. Y bueno, aquí en el INCIENSA hacemos pruebas de laboratorio un poco más especializadas, identificamos definitivamente Mycobacterium tuberculosis y otras especies del complejo MTB, como Mycobacterium bovis, Microtia y esas otras. También realizamos la identificación de todas las micobacterias ambientales, ahora vamos a hablar de ellas. Hacemos la prueba de sensibilidad a antibióticos de Mycobacterium tuberculosis y también la prueba de sensibilidad genotípica o la detección molecular de mutaciones de resistencia. Esas son algunas de las pruebas especializadas que se hacen en el INCIENSA. Entonces, ¿cómo se conforma una red de laboratorios? Como les comentaba, esto es una manera de organizar una red de laboratorios de tuberculosis eh, casi que en todo el mundo. La gente trabaja así. Y es una recomendación de OMS. Entonces tenemos laboratorios de primer nivel o periféricos que hacen tamizaje utilizando baciloscopía o pruebas moleculares rápidas, como las que vimos. Están los de nivel intermedio, em, que normalmente son laboratorios más regionales y que ellos hacen cultivo. Y luego está el nivel central, que hace pruebas más especializadas. Ahora vamos a ver. Entonces, aquí en Costa Rica, ¿cómo funcionamos? Tenemos igual el primer nivel, nivel local, nivel periférico, que normalmente van a ser áreas de salud o algunos laboratorios privados. Son laboratorios pequeños, no son muy grandes. Ellos hacen donde hay a veces solo un microbiólogo, ¿verdad? Como ustedes podrán imaginarse. Y estos laboratorios solo van a hacer vaciloscopía o pruebas moleculares poco complejas como el expert o cualquiera que sea de este tipo de cartuchitos, que sea rápida, simple y sencilla, y refieren al segundo nivel, o sea, a otro laboratorio de segundo nivel o hasta aquí a la licencia para realizar cultivo. Los laboratorios de segundo nivel, regionales, ¿verdad? Son hospitales periféricos, los hospitales regionales, los hospitales especializados y algunos laboratorios privados que ellos tienen en su estructura la posibilidad de realizar cultivo gracias a su infraestructura, son más grandes, a más gente, etcétera. Entonces, ellos hacen todas las pruebas que se hacen en el primer nivel, pero también cultivan y refieren al tercer nivel. Y en el tercer nivel, que es el laboratorio de referencia, es el Centro Nacional de Referencia de Micobacteriología de la Inciensa, donde hacemos todas las pruebas del primero y segundo nivel y también hacemos otras pruebas especializadas, principalmente pruebas de sensibilidad, secuenciación, identificación, entre otras. Em, Esto es para tuberculosis. Ahora, en una segunda parte, vamos a ver las micobacterias ambientales. Ya vamos a ir más rápido, eh, porque estas son, pues, menos estudiadas que las anteriores. Las micobacterias ambientales son todas las micobacterias que no son ni el complejo Mycobacterium tuberculosis ni Mycobacterium lepra. Es un grupo heterogéneo, la mayoría son patógenos oportunistas, causantes de distintos tipos de infecciones. Como bien su nombre lo dice, son ambientales. Viven en el suelo, en el polvo, en el aire, en el agua, en ambientes artificiales como sistemas de agua, sistemas de ventilación, en cualquier lado realmente. Y pueden sobrevivir en el ambiente por varias características que tienen. Son muy hidrofóbicas, son tolerantes a la desiccación, pueden formar biofilms, pueden hacer una transición entre un morfotipo rugoso y liso que les permite adaptarse a los diferentes ambientes y toleran altas temperaturas.
Entonces, como les mencioné antes, las micobacterias ambientales en su mayoría son patógenos oportunistas. Entonces, una persona inmunocompetente que no tiene factores de riesgo es poco probable que desarrolle una infección, pero hay factores de riesgo y condiciones preexistentes en los pacientes que pueden llevar a una infección. Por ejemplo, factores asociados con el comportamiento, como el fumado, el alcohol. Factores asociados a la ocupación, como la exposición al polvo, por ejemplo, en agricultura o minería, o la pesca a fuentes de agua también. Hay factores genéticos como la fibrosis quística, que es uno de los más importantes para el desarrollo de esas infecciones, deficiencia de alfa-1 antitripsina o cualquier otra deficiencia del sistema inmune. Y otras condiciones, por ejemplo, como infección por VIH, EPOC, etcétera. ¿Cuáles son las especies de importancia clínica? En las micobacterias ambientales o en el género Mycobacterium hay más de 200 especies descritas, pero aquí, ¿cuáles son importantes clínicamente? En celeste van a ver las que son oportunistas, entonces son de importancia clínica. En verde vemos los que son patógenos em, verdaderos, como tuberculosis y Mycobacterium lepra. Hay dos especies de las micobacterias ambientales, que son Mycobacterium marinum y Mycobacterium ulcerans, que se dice que son patógenos también verdaderos, o sea, no son oportunistas, porque son un poco más virulentas que las otras. Pero la mayoría son oportunistas. Algunas son saprófitas, pero no son clínicamente importantes. Entonces, siempre las vamos a dividir en las de crecimiento lento y las de crecimiento rápido para efectos de laboratorio porque es más fácil para nosotros en el laboratorio diagnosticarlas así. Entonces, de las de crecimiento rápido, las más importantes son Mycobacterium abscessus, Mycobacterium chelone y Mycobacterium fortuitum. De las de crecimiento lento es Mycobacterium avium, Mycobacterium intracelulares, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium xenopi y otras. Aquí vamos a ver un ejemplo del ciclo de infección basado en Mycobacterium abscessus. Mycobacterium abscessus es una micobacteria ambiental muy virulenta que en los últimos años ha adquirido más importancia porque cada día la vemos más. Cada día vemos más casos por esta micobacteria. Entonces vamos a ver un poco cómo sucede la infección. Entonces, la bacteria está presente en el ambiente, sea en biofilms, en fuentes de agua, en amebas, en fomites, y se dice que a veces, se dice, es una teoría que se puede transmitir de una persona infectada a otra, pero eso no está comprobado. Entonces, lo que sí está comprobado es que están en el ambiente y por alguna fuente, como una inoculación o por aire, en el mismo ambiente, pues ya una persona adquiere la bacteria. Y esta persona tiene que tener algunos factores o condiciones preexistentes como las que ya vimos, genéticos, ocupacionales, etcétera. ¿Qué va a pasar? Esta bacteria va a entrar por los pulmones, por ejemplo, si es por la vía aérea o si es una inoculación en la piel, va a entrar por la piel, pero siempre va a haber una respuesta inmune innata. Y se va a establecer algo parecido a lo que pasa en tuberculosis, se establece un granuloma, ¿verdad? Y ese granuloma puede contener o no la infección. ¿Qué pasa? Que estas bacterias, como les mencioné, pueden hacer esa transición en su morfotipo y entonces del liso al rugoso y pueden romper el granuloma y entonces ya establecer una infección en sí. Clínicamente, ¿qué es lo que vemos? Vemos muchas presentaciones clínicas diferentes según el factor de riesgo que tenga la persona, según la especie que está causando la infección, según la manera en que este paciente adquirió la infección. No es lo mismo que haya sido una fuente por aire que, por ejemplo, una inoculación en la piel. Entonces, una de las condiciones más comunes es la pulmonar. Y una infección pulmonar por una micobacteria ambiental se debe principalmente a Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasi y Mycobacterium abscessus. Y los factores de riesgo principales asociados son la deficiencia de alfa-1 antitripsina y la fibrosis quística. Esas son las más importantes. Luego vemos otros cuadros como linfadenitis cervical, infección de tejidos blandos, tenosinovitis, óseas, em,
infección de heridas posoperatorias, infecciones asociadas a diálisis peritoneal y también enfermedad diseminada. ¿Cuáles son casos que sí vemos con más frecuencia? Por ejemplo, la cirugía plástica cosmética en estas clínicas de dudosas prácticas, ¿verdad? Vemos infecciones por Mycobacterium abscesus principalmente post cirugía. Entonces, de esas cirugías de abdomen o de glúteos, entonces vemos ese tipo de infecciones. También es común cuando hay un trauma directo a la piel o a los huesos, entonces vemos infecciones por Mycobacterium kansasi principalmente. Y en pacientes que son, por ejemplo, pacientes VIH positivos, toxicómanos, em, que no muestran buena adherencia al tratamiento antirretroviral, etcétera, podemos tener una enfermedad diseminada por Mycobacterium avium que llega hasta la médula ósea, por ejemplo. Entonces, son algunos ejemplos que les puedo mostrar, ya que estas micobacterias hacen muchísimos tipos de infecciones diferentes. ¿Qué pasa? Que normalmente es en lo último en que se piensa, porque se descartan primero todas las bacterias, todos los hongos, y luego, ay, bueno, podría ser una micobacteria. Bueno, entonces ahí, em, em, ¿cómo, cómo las diagnosticamos? Bueno, el diagnóstico para las micobacterias ambientales es mediante un cultivo. Recordemos que algunas son de crecimiento rápido, entonces el diagnóstico no va a ser tan lento. Y tenemos que tener una muestra del sitio de infección. Entonces, en el caso de enfermedad pulmonar, siempre es bueno tener criterios clínicos y radiológicos, síntomas pulmonares, hallazgos radiológicos, exclusión de otros diagnósticos. En los casos pulmonares es muy importante hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis, por ejemplo. Y luego tenemos criterios microbiológicos, cultivos positivos de al menos 2 muestras de esputos, un cultivo positivo de al menos un lavado broncoalveolar, biopsia de pulmón con características histopatológicas de micobacterias y un cultivo positivo. Estas micobacterias, al ser ambientales, pueden estar presentes de manera transitoria en el tracto respiratorio o ser colonizantes o no estar causando infección. Entonces, para realmente demostrar que hay infección, es muy recomendable tomar muestras seriadas. Entonces, si en estas tres, qué sé yo, en 3 esputos seriados tomados en diferentes días, em, nos crece Mycobacterium abscessus, bueno, es una infección por Mycobacterium abscessus. Pero, por ejemplo, si en un esputo em, aleatorio X nos creció Mycobacterium fortuitum y nunca más nos volvió a crecer en ninguna otra, pues ahí ya dejamos de sospechar de la infección. El diagnóstico definitivo lo hacemos aquí en el INCIENSA, donde identificamos todas las especies de micobacterias eh, que pueden haber. Siempre recibimos muestras de pacientes que tengan una sospecha y les hacemos una PCR, cultivo y prueba de sensibilidad. También, como hay otros laboratorios que cultivan micobacterias, entonces recibimos los cultivos positivos de otros laboratorios. ¿Qué ensayos de laboratorio les hacemos? Pues les hacemos una PCR para detectar el género y descartar tuberculosis. O sea, decimos que es una micobacteria y no es tuberculosis, pero tenemos que esperar al cultivo para ver qué especie es. Y en el cultivo positivo las podemos identificar, sea por métodos moleculares o por espectrometría de masas, Malditov, y hay algunos casos que ameritan hacerle prueba de sensibilidad a antibióticos, entonces pues se la hacemos aquí también. ¿Cómo se tratan las micobacterias ambientales? Normalmente los esquemas van a variar según el paciente, según el caso y según la especie. Se emplean esquemas multidrogas y siempre tienen que tener 3 o 4 antibióticos, macrólidos, claritromicina o citromicina, etambutol, rifampicina, algún amiglucósido. Normalmente estos tratamientos son muy prolongados, de al menos 12 meses, y las tasas de curación son muy bajas. Y hay una alta resistencia a antibióticos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, las nuevas estrategias apuestan por el efecto sinérgico de algunos antibióticos, por ejemplo, amicacina, clofazimina o betalactámicos y avibactam, o por la introducción de nuevos antibióticos como linezolid. Pero es muy complejo el tratamiento de estas infecciones. Aquí les doy un ejemplo de resistencia. Por ejemplo, Mycobacterium abscessus.
tiene mucha resistencia intrínseca a todos los antibióticos. ¿Por qué? Porque su pared celular es poco permeable, tiene muchas bombas de flujo, tiene polimorfismos que le dan resistencia intrínseca a quinolonas o a tambutol, tiene enzimas que modifican o degradan el antibiótico, como las betalactamasas, fosfotransferasas, acetiltransferasas, etcétera. También tiene una resistencia adaptativa que va a surgir en entornos específicos después de haberse sido expuesto a los antibióticos sin adquirir mutaciones o elementos genéticos. Por ejemplo, en este gen, en la resistencia de los genes ERM, que es una resistencia inducida, podemos tener un polimorfismo que nos da una resistencia, pero solo va a ocurrir cuando la bacteria se expone al antibiótico. O también tenemos resistencia adquirida, que esto ya es mutaciones específicas en genes de resistencia. Por ejemplo, en el gen de la ARN ribosomal 23S, el RRL, que nos da resistencia a macrólidos, o en el ARN ribosomal 16S, el RRS, que nos da resistencia a aminoglucósidos. Entonces cuesta mucho tratar estos casos porque tienen muchísima resistencia, tanto intrínseca, mucha resistencia intrínseca. ¿Cómo se vigilan? A diferencia de la tuberculosis y la enfermedad de Hansen, estas infecciones no son de reporte obligatorio al Ministerio de Salud. Entonces, no hay una vigilancia activa de, de estas. Su diagnóstico y su vigilancia los hacemos aquí en el INCIENSA. Aquí rápidamente les muestro los casos de micobacterias ambientales en el 2022 en Costa Rica según edad y sexo. Vean que no hay diferencia en el sexo. La razón hombres a mujeres es de 1. La edad media es de 54 años. El rango de edad es de 10 a 91. No hay una especificidad por un grupo etario específico, ni por hombres, ni por mujeres. Entonces, afectan a cualquiera. La mayoría de los casos se han aislado principalmente de Guanacaste y de San José. Y las especies más comunes aisladas son Mycobacterium abscessus, que lleva el 33% de los casos, Mycobacterium fortuitum y Mycobacterium intracellular. Las primeras dos son de crecimiento rápido y estas de crecimiento lento. Igual siempre hay uno que otro caso de otra especie ahí rara, pero la mayoría van a ser estas. Y aquí vemos los casos según tipo de muestra. Eso nos permite inferir el tipo de infección que tenemos. Por ejemplo, ven que la mayoría, el 66%, fueron aisladas de muestras respiratorias. ¿Esto qué nos dice? Que la mayoría de los casos que tenemos aquí en Costa Rica son infecciones pulmonares. También tenemos el 14% que son biopsias o tejidos. Y otro 14% que son secreciones de orificio de catéter. Hay muchos no, pero casos bastantes casos importantes, digamos, que ocurren, que son infecciones en el sitio de inserción del catéter de diálisis peritoneal por Mycobacterium abscessus o Mycobacterium fortuitum en pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada. Y cada vez vemos más casos de estos. Entonces, en general, eh, podemos decir que la infección más común de las micobacterias ambientales en Costa Rica es la respiratoria y que, como les mencioné, las infecciones de catéter en pacientes con diálisis peritoneal causadas por Mycobacterium abscessus y Mycobacterium fortuitum van en aumento. Ya cada día es más frecuente verlas. Y podemos estar presentes ante un caso de subregistro. Es común porque, como les dije antes, no es, no es de rutina pensar en este tipo de infección cuando estamos ante una neumonía o algo así, pues no es algo de rutina, ¿verdad? Entonces, además no hay un protocolo de vigilancia, no se buscan los casos y entonces normalmente el diagnóstico se hace cuando se han agotado otras posibilidades. Ahora hay como, por ejemplo, en estos casos de enfermedad renal crónica, que ya vemos que hay casos en aumento, entonces ya los médicos saben que uy, podría ser esto, etcétera. Entonces, cada día tenemos que tener como más conciencia para diagnosticarlas porque sí hemos registrado un aumento de estas infecciones en los últimos años. Y bueno, finalmente vamos a hablar brevemente de la enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen es una enfermedad infecciosa crónica que antes se conocía como lepra.
y es causada por Mycobacterium lepra y Mycobacterium lepromatosis. Y este bacilo se describió por primera vez en 1873 por Gerard Hansen. Se caracteriza por provocar daño a los nervios y discapacidades permanentes, incluida ceguera y parálisis. Esto es una enfermedad desatendida en el mundo porque afecta siempre a los más pobres, a los de menos recursos. En el mundo aproximadamente hay 200.000 casos nuevos por año y en Costa Rica el año pasado se registraron 19 casos. Como es una enfermedad bíblica, ¿verdad? Hasta en la Biblia se menciona, las personas afectadas se enfrentan a mucho estigma social y discriminación en la sociedad. Por eso tenemos que tener ya la práctica de no decir lepra, sino decir enfermedad de Hansen, para evitar ese estigma social y esa discriminación que pueden sentir los pacientes. La bacteria la micobacteria que la produce es Mycobacterium lepra y recientemente le pusieron, ha sido descrita una nueva especie, Mycobacterium lepromatosis, pero en realidad son muy parecidas y hacen y provocan un mismo cuadro clínico, etcétera. Esta micobacteria es de crecimiento lento en modelos animales y no es cultivable en el laboratorio. No la podemos cultivar en medios convencionales, solo en cultivo animal. Es un patógeno intracelular obligado y además del humano tiene otro huésped, que es el armadillo de 9 bandas. Y ahí se ha descrito que puede haber una zoonosis en los lugares del mundo donde hay armadillos de 9 bandas. La característica de Mycobacterium lepra más marcada es que su genoma muestra mucha decadencia genética masiva y una evolución reductiva. Tiene muchos pseudogenes, más de la mitad de su genoma y pocos genes funcionales. Y su genoma es muy pequeñito en comparación con otras micobacterias. Por ejemplo, el genoma de lepra mide 3,27 megabases y el de Mycobacterium tuberculosis mide 4,41 megabases y tiene un tropismo por las células de Schwann del sistema nervioso periférico. Por eso produce las lesiones, como les dije antes, que son daño a los nervios y discapacidad y parálisis también. ¿Cómo es la enfermedad? Bueno, se transmite por gotas en el aire de personas infectadas y se ha visto también que puede ser por contacto con piel y tejidos infectados. Normalmente la transmisión va a ocurrir por un contacto muy estrecho con una persona enferma. Por ejemplo, vivir con un paciente en el mismo hogar. Por eso se dice que la enfermedad de Hansen también es una enfermedad familiar, porque si todos viven juntos en un lugar muy hacinado, si muy alta, con mucha densidad poblacional, entonces, pues la familia se va a contagiar. El periodo de incubación es muy prolongado, es superior a los 5 años y los síntomas pueden tardar entre 1 y 20 años en aparecer. Por eso es muy difícil saber en muchos casos dónde fue que adquirió la infección, porque a lo mejor cuando adquirió la infección tenía 15 años y vivía en su casa y luego se fue de su casa y la infección le apareció 10 años después o la sintomatología clínica. Entonces, este periodo de incubación pues dificulta conocer el origen de la transmisión. Los síntomas, los más comunes son lesiones en la piel, nódulos, bultos, protuberancias, pero conforme avanza la enfermedad puede producir ceguera, daño a los nervios, debilidad muscular y parálisis en las manos, brazos, piernas y pies. Se han identificado varios factores genéticos que están implicados en la respuesta inmune específica a Mycobacterium lepra y por eso hay muchas manifestaciones muy heterogéneas clínicamente de la enfermedad y por eso hay gente que nunca se enferma de enfermedad de Hansen, porque em, últimamente se ha asociado ciertos polimorfismos en la respuesta inmune o algo así, o personas que tienen una respuesta inmune deficiente son las que van a desarrollar la enfermedad, no cualquiera, y tienen que vivir en contacto cercano con una persona que tiene la enfermedad. Entonces, no, uno no se va, la transmisión no es así como tuberculosis, que es em, con alguien que me tosió encima. Eso no ocurre aquí. Aquí es un poco distinto. Em,
La enfermedad se puede clasificar según su presentación clínica. Entonces, según el número de lesiones o según la respuesta inmune que se ve. Según el número de lesiones, puede ser pausia vacilar. ¿Eso qué significa? Que significa en realidad que tiene pocos bacilos. Entonces, aquí vemos pocas lesiones, unas 5 lesiones cutáneas y no se observan vara en los frotes cutáneos. Y la multivacilar, que es que tiene muchos bacilos, que son más de 5 lesiones cutáneas y sí tiene vara en los frotes cutáneos. Y según la respuesta inmune se clasifica en tuberculoide, tuberculoide borderline, borderline lepromatosa o lepromatosa. Y esto en gravedad de enfermedad. Digamos, la menos grave sería la tuberculoide y la lepromatosa sería la más grave, con extenso daño nervioso y discapacidad. Aquí vemos algunas fotos. Entonces, esta es la forma tuberculoide, esta es la forma borderline tuberculoide. em, en la D vemos la borderline lepromatosa y en la E vemos la lepromatosa. Aquí vemos que no tiene cejas ni tampoco pestañas y entonces la piel también está muy gruesa. Eso demuestra daño neurológico. O por ejemplo, los pacientes dejan de sentir en sus manos o en su piel o en cualquier parte de su cuerpo y entonces no sienten que se están haciendo ese daño y también se pueden provocar daño porque pierden esa sensibilidad. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, el diagnóstico es meramente clínico, el que lo hace es el dermatólogo, el especialista en dermatología. El laboratorio aquí es únicamente de apoyo. Se hace una vaciloscopía especial que se llama vaciloscopía por enfermedad de Hansen, donde se recolecta linfa de los lóbulos de las orejas y los codos, se fija en un portaobjetos y se tiene con Nielsen y se observa y se ve un índice y se calcula un índice vacilar. Esto se hace únicamente aquí en Inciensa. Todo esto se lo refiere el especialista en dermatología. Pero el diagnóstico es clínico, siempre lo va a hacer el dermatólogo porque las pruebas de laboratorio pueden dar negativas y eso no significa que el paciente no tenga la enfermedad. Un resultado negativo no va a descartar y un resultado positivo va a apoyar el diagnóstico, por decirlo así. El tratamiento, como en todas las micobacterias, es multidrogo. Se basa en dapsona, clofazimina, rifampicina y otros antibióticos, pero puede ser muy prolongado, va a depender del caso y puede durar hasta 2 años. Entonces son tratamientos muy prolongados, muy difíciles y pues también la adherencia aquí al tratamiento es muy importante. Em, bueno, y muchas gracias por su atención. Eso es lo que yo les traía para hoy. Espero haber aclarado sus dudas con respecto a las micobacterias. Y cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir a este correo o también me pueden contactar a este teléfono. Estoy a su disposición para cualquier consulta. Les dejo la presentación con los encargados del curso y muchas gracias por su atención.